Lección 1. Preferencias de pago. Hola Ana, quería saber tu opinión sobre el calendario de pagos que discutimos. Hola John, creo que preferir un pago trimestral es una idea maravillosa. Ayuda con la elaboración de presupuestos y el flujo de caja. Exactamente, los pagos trimestrales pueden proporcionar una visión general clara de las finanzas. ¿Qué ventajas ve en este enfoque? Bueno, permite una mejor planificación financiera. Las empresas pueden asignar recursos de manera más efectiva durante el año. Eso tiene sentido. Además, puede reducir la presión de gestionar varios pagos a la vez. Absolutamente. Simplifica la contabilidad y ayuda a evitar pagos atrasados. ¿Crees que existe algún inconveniente? Un posible inconveniente podría ser el impacto en el flujo de caja de las empresas que dependen de pagos más rápidos. Verdadero. Algunos pueden preferir pagos mensuales para mantener un ingreso estable. Realmente depende del modelo de negocio. Bien, es fundamental evaluar las necesidades de cada parte involucrada. ¿Cómo cree que deberíamos abordar esto con nuestros clientes? Sugiero presentar los beneficios con claridad y ofrecer flexibilidad. Algunos clientes podrían apreciar la opción de elegir. Es una gran idea. Ofrecer opciones puede mejorar la satisfacción del cliente y generar confianza. Exactamente. Se trata de satisfacer sus necesidades y al mismo tiempo garantizar un rendimiento óptimo para nuestro negocio. Bien dicho, prepararé un borrador para discutirlo con el equipo. Tus ideas siempre son útiles. Lección 2. Experiencias únicas. Hola Ana, estaba pensando en planificar una experiencia única para nuestro evento de team building. Hola John, es una idea maravillosa. ¿Qué tienes en mente? Estoy considerando una aventura al aire libre, como escalar rocas o hacer tirolesa. Realmente podría elevar la moral del equipo. Eso suena emocionante. Las actividades al aire libre pueden fomentar el trabajo en equipo y fortalecer los vínculos. ¿Has pensado en la logística? Sí, necesitaré verificar la disponibilidad de las instalaciones y los niveles de habilidad de los miembros de nuestro equipo. Eso es importante. La seguridad debe ser una prioridad, especialmente para los principiantes. También deberíamos considerar una sesión de calentamiento. Gran punto, un calentamiento puede ayudar a que todos se sientan cómodos y preparados. ¿Qué más no debemos olvidar? No olvide incluir algo de tiempo libre para relajarse y socializar. Ayuda a construir camaradería. Absolutamente, combinar actividades divertidas con relajación puede crear una experiencia equilibrada. Estoy de acuerdo. Además, podríamos recopilar comentarios después para ver qué fue lo que más disfrutaron todos. Esa es una idea inteligente, nos ayudará a planificar eventos aún mejores en el futuro. Estoy emocionado por esto. Lección 3. Rendimiento óptimo. Hola Ana, he estado leyendo sobre la importancia de un desempeño óptimo para el crecimiento personal y profesional. Hola John, ese es un tema interesante. ¿Qué has aprendido hasta ahora? Descubrí que mantener un estilo de vida equilibrado es crucial. Esto incluye una nutrición adecuada, ejercicio y salud mental. Absolutamente. Un cuerpo sano respalda una mente sana, lo cual es esencial para un rendimiento óptimo. ¿Tiene algún consejo para un principiante como yo que intenta mejorar el rendimiento?
Sí. Empiece por establecer objetivos claros y alcanzables. Esto le da dirección y motivación para seguir adelante. Ese es un gran punto. Las metas pequeñas y manejables pueden conducir a logros mayores con el tiempo. Exactamente. Además, considere crear una rutina que incorpore descansos regulares. Ayuda a mantener la concentración y previene el agotamiento. Me gusta esa idea. Incorporar descansos puede recargar tu mente y aumentar la productividad. Definitivamente. Y no olvides celebrar tus éxitos, por pequeños que sean. Te mantiene motivado. Gran consejo, lo recordaré mientras trabajo para alcanzar mis objetivos. Gracias por tus ideas, Ana. Lección 4. Preocupaciones de salud. Hola Ana, últimamente me he sentido mal. Tengo tos persistente y temperatura alta. Hola John, lamento escuchar eso. ¿Hace cuánto que tienes estos síntomas? Ya han pasado unos 3 días. Pensé que desaparecería, pero no es así. Eso suena incómodo. ¿Has considerado ver a un médico? Estoy pensando en ello. Quiero asegurarme de que no sea nada grave. Esa es una decisión sabia. Siempre es mejor hacerse un chequeo, especialmente si hay fiebre. Exactamente, también me he sentido un poco fatigado. Es difícil concentrarse en algo. La fatiga puede ser una señal de que tu cuerpo está luchando contra algo. Asegúrate de descansar y mantenerte hidratado. He estado bebiendo mucha agua y té de hierbas. Ayuda a calmar mi garganta. Bien. La miel en té también puede ser muy calmante para la tos. ¿Has probado eso? Todavía no, pero lo haré. También me aseguraré de comer alimentos saludables. Eso es importante. Los alimentos ricos en vitaminas pueden ayudar a estimular su sistema inmunológico. Seguramente me centraré en frutas y verduras. Gracias por el consejo. Lección 5. Apreciación del arte. Buenos días, Ana. El otro día estuve leyendo sobre el David de Miguel Ángel. Es una estatua tan icónica. Hola John, me encanta esa estatua. David representa a un joven de la Biblia, ¿no es así? Sí, exactamente. David es una figura famosa conocida por derrotar a Goliat. La estatua captura su fuerza y confianza. Realmente lo es. Los detalles de la escultura son increíbles, especialmente la expresión facial. Absolutamente, es notable la capacidad de Miguel Ángel para transmitir emociones a través de la piedra. Siempre he admirado lo realista que parece. La forma en que esculpió los músculos es impresionante. Es sorprendente cómo logró crear una pose tan dinámica a partir de un bloque sólido de mármol. Estoy de acuerdo. ¿Lo has visto alguna vez en persona? Todavía no, pero está en mi lista de deseos. Me encantaría visitar Florencia y verla en la galería de la Academia. Esa sería una experiencia inolvidable. Estar en presencia de semejante arte es inspirador. Con seguridad, es fascinante cómo el arte puede contar una historia y hacernos sentir tanto. Lección 6. Explorando el parque. Hola Ana, ¿has estado en el nuevo parque del centro?
Hola Juan, sí. Fui allí el fin de semana pasado. Es hermoso. ¿Sabes si hay que pagar la entrada? No, la entrada al parque es gratuita, solo tuvimos que buscar aparcamiento cerca. Genial. Me encantan los espacios libres al aire libre. ¿Qué actividades hiciste allí? Hicimos un picnic y caminamos por los senderos. El paisaje es impresionante, especialmente con todas las flores en flor. Eso suena encantador. Apuesto a que el aire fresco fue refrescante. ¿Viste alguna vida silvestre interesante? Sí, vimos algunas ardillas y una variedad de pájaros. Se sentía tan tranquilo. Me encanta observar pájaros. ¿Trajiste algo de comida para el picnic? Empacamos sándwiches, fruta y algunos bocadillos. Fue un día perfecto para comer al aire libre. Eso suena delicioso. Debería planear un picnic allí también. ¿Crees que se llena los fines de semana? Puede haber mucha gente, pero hay suficiente espacio para todos. Solo asegúrate de llegar temprano para encontrar un buen lugar. Lo haré. ¿Sabes si habrá algún evento en el parque pronto? Escuché que ofrecen clases de yoga al aire libre y noches de cine en el verano. Podría ser divertido. Eso suena genial. Me encantaría unirme a la clase de yoga. Sería una excelente manera de relajarse en la naturaleza. Absolutamente. Estemos atentos al calendario y planeemos ir juntos. Lección 7. Navegando por la ciudad. Buenos días, Ana. Estaba pensando en tomar el autobús para ir a la nueva exposición de arte. ¿Sabes cómo llegar? Hola Juan, sí. Es bastante sencillo. Simplemente tomé el autobús número 5. ¿Cómo sabes dónde bajar? Cuento el número de paradas o le pido al conductor que me avise cuando lleguemos a la exposición. Ese es un enfoque inteligente. Normalmente solo miro por la ventana, pero puede que me lo pierda. Bien. Es más fácil realizar un seguimiento de las paradas. También puedes usar una aplicación de mapas en tu teléfono. Eso es cierto. También puedo buscar actualizaciones en tiempo real sobre la ruta del autobús. Exactamente. La tecnología hace que navegar sea mucho más fácil. ¿Has estado en la exposición antes? No, no lo he hecho. Estoy muy emocionado de ver las nuevas instalaciones. Yo también. Escuché que tienen piezas interactivas con las que puedes interactuar. Eso suena divertido. Me encanta el arte que invita a la participación. Hace que la experiencia sea más memorable. Lección 8. Impacto de los influencers. Hola Ana, estaba leyendo sobre cómo los influencers pueden aumentar la visibilidad de la marca. Es fascinante. Hola John, absolutamente. Tienen una capacidad única para conectarse con su audiencia. ¿Qué crees que los hace tan efectivos? Creo que es su autenticidad. La gente confía en sus recomendaciones porque se sienten identificables. Exactamente. Es como que un amigo sugiera un producto. También deberíamos centrarnos en cómo las marcas eligen a los influencers adecuados. Bien, es fundamental que las marcas se alineen con personas influyentes que compartan sus valores. Esto crea una asociación más genuina.
Definitivamente. Y el público normalmente puede darse cuenta cuando un respaldo se siente forzado. Eso puede resultar contraproducente. Acordado, se trata de generar confianza. ¿Ha notado alguna campaña reciente que le haya llamado la atención? Sí, hay una marca de cuidado de la piel que colaboró con una popular influenciadora de belleza. La participación en sus publicaciones fue increíble. Eso es impresionante. ¿Utilizaron alguna estrategia específica para impulsar el compromiso? Realizaron un sorteo en el que los seguidores tenían que etiquetar a sus amigos y compartir la publicación. Creó mucho revuelo. Movimiento inteligente. Ese tipo de interacción realmente puede ampliar su alcance. ¿Qué opinas de los microinfluencers? También pueden ser muy efectivos. A menudo tienen una audiencia más específica, lo que puede generar tasas de participación más altas. Eso suena razonable. Además, trabajar con microinfluencers puede resultar más económico para las marcas. Exactamente. Permite que las marcas más pequeñas compitan con las más grandes. ¿Crees que el marketing de influencers llegó para quedarse? Definitivamente, mientras la gente utilice las redes sociales, los influencers desempeñarán un papel importante en las estrategias de marketing. Lección 9. Planificación de proyectos. Buenos días, Ana. Estaba pensando en nuestro próximo proyecto. ¿Qué tan específicos debemos ser con la línea de tiempo? Hola John, eso suena razonable. Creo que deberíamos establecer plazos claros para cada fase para que todos mantengan el rumbo. Estoy de acuerdo. Si lo dividimos en tareas más pequeñas, será más fácil de gestionar. Absolutamente. Además, podemos asignar responsabilidades a los miembros del equipo para que rindan cuentas. Bien, es importante saber quién maneja qué, con qué frecuencia debemos comprobar el progreso. Creo que las reuniones semanales serían efectivas. Nos permite abordar cualquier problema desde el principio. Buen plan. También podemos utilizar herramientas de gestión de proyectos para mantener todo organizado y visible. Es una gran idea. Visualizar la línea de tiempo puede ayudar a que todos comprendan mejor sus roles. Exactamente. También deberíamos incorporar cierta flexibilidad en el cronograma, en caso de que surjan desafíos inesperados. Acordado. Es mejor estar preparado para los cambios que apresurarse en el último momento. Absolutamente. Planificar con anticipación hará que el proyecto sea más fluido y exitoso a largo plazo. Lección 10. Conversaciones de café. Hola Ana, últimamente he estado experimentando con diferentes mezclas de café. ¿Te gusta probar nuevos cafés? Hola Juan, claro. Me encanta probar diferentes cafés. ¿Cuál recomiendas? Recientemente probé un café etíope de origen único. Tenía un sabor afrutado brillante que era realmente refrescante. Eso suena delicioso. He oído que los cafés etíopes son únicos. ¿Qué método de preparación usaste? Utilicé un método de vertido. Realmente realza los sabores y aromas. ¿Alguna vez has probado eso? Sí, lo tengo. Lleva un poco de tiempo, pero el resultado merece la pena. ¿Prefieres tuestes más claros o oscuros? Me inclino por los tuestes más claros por su complejidad.
Los asados oscuros pueden ser demasiado amargos para mi gusto. Entiendo. Disfruto de los tuestes medios porque equilibran la riqueza y la acidez. ¿Alguna vez has hecho cerveza fría? Sí, me encanta la cerveza fría, es muy suave y refrescante, especialmente en verano. Exactamente. Es genial para los días calurosos. ¿Le agregas algo a tu cerveza fría? A veces, le agrego un chorrito de leche o un poco de sirope de vainilla. Realza el sabor sin dominarlo. Eso suena genial. Normalmente bebo el mío negro para apreciar los sabores naturales. Ese es un buen enfoque. Cada café tiene su propia historia, y probarlos es como explorar diferentes culturas. Absolutamente. Deberíamos planear una sesión de degustación de café en algún momento. Sería divertido explorar juntos diferentes sabores. Me encantaría eso. Busquemos algunas mezclas únicas y aprovechemos el día. Lección 11. Charla del día del juego. Buenos días, Ana. Oye, ¿viste el partido anoche? Hola John, no, me lo perdí. ¿Quién ganó? El equipo local ganó por un estrecho margen. Fue un final tan emocionante. En realidad, escuché que fue un juego cerrado. ¿Qué pasó en los últimos minutos? Bueno, el equipo contrario marcó un gol, empatando el partido, pero nuestro equipo se adelantó en los últimos segundos. ¡Wow! Eso debe haber sido intenso. ¿Lo viste con amigos? Sí, tuvimos una pequeña reunión. Todos estaban al borde de sus asientos. Me lo puedo imaginar. Siempre es más divertido verlo con amigos. ¿Qué fue lo más destacado del juego para ti? El gol de la victoria fue increíble. El jugador hizo una jugada fantástica. Fue un verdadero esfuerzo de equipo. Suena como un momento memorable. Me encanta cuando los juegos llegan hasta el final. Yo también, te mantiene comprometido hasta el final. ¿Estás planeando ver el próximo juego? Definitivamente. Me aseguraré de atraparlo. Quizás podamos verlo juntos la próxima vez. Eso sería divertido. Podemos animar a nuestro equipo y disfrutar de algunos bocadillos. Lección 12. Buscando consejo. Hola Ana, ¿tienes un minuto? Necesito un consejo. Hola Juan, claro. ¿Qué pasa? He estado pensando en solicitar un nuevo trabajo, pero no estoy seguro de si debería hacerlo. Eso suena emocionante. ¿Qué te detiene? Amo mi trabajo actual, pero siento que necesito un nuevo desafío. Qué bueno que quieras crecer. ¿Has mirado la descripción del puesto? Sí, suena interesante, pero es un gran cambio con respecto a lo que estoy haciendo ahora. El cambio puede ser desalentador, pero también puede generar nuevas oportunidades. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo, solo me preocupa salir de mi zona de confort. Eso es completamente normal. A veces, salir de tu zona de confort puede conducirte al crecimiento personal. Verdadero, quizás debería hablar con alguien que trabaje allí para conocer su perspectiva. Esa es una buena idea.
podría brindarle una mejor visión de la cultura y las expectativas de la empresa. Me comunicaré con un colega que tiene conexiones allí. Podría ayudarme a decidir. Definitivamente. Y recuerde, está bien que se tome su tiempo para tomar esta decisión. Gracias, Ana. Tu apoyo significa mucho. Te mantendré informado sobre lo que decida. Lección 13. Soñar con estrellas. Buenos días, Ana. Me preguntaba cómo sería ver una estrella de cerca. Hola John, es un pensamiento fascinante. ¿Crees que se parecería a la luna? Tal vez, me imagino que sería aún más bonito, con todos sus colores y brillos. Puedo imaginarme eso. Debe ser increíble pensar en la inmensidad del espacio. Definitivamente, siempre me ha fascinado la astronomía. Espero ver las estrellas claramente algún día. Eso sería increíble. ¿Alguna vez has pensado en ir a un planetario? Sí, lo tengo. A menudo tienen exhibiciones sobre estrellas y galaxias. Sería una gran experiencia. Creo que lo disfrutarás. A veces incluso tienen noches de telescopio para observar las estrellas. Eso suena perfecto. Quizás algún día, cuando sea mayor, iré a un lugar donde pueda ver las estrellas sin contaminación lumínica. Sería una aventura maravillosa. Estar lejos de las luces de la ciudad debe hacer que las estrellas brillen aún más. Exactamente, me encantaría recostarme en una colina y contemplar el cielo nocturno, imaginando todos los mundos que existen. Lección 14. Comenzar la práctica en casa. Hola Ana, estoy muy emocionada de comenzar mi propia práctica de yoga en casa. Hola Juan, sería maravilloso. ¿Qué te inspiró a empezar? Llevo un tiempo tomando clases y me siento lista para crear mi propia rutina en casa. Genial. Tener una práctica personal puede ser muy gratificante. ¿Qué tipo de rutinas estás planeando? Quiero centrarme en la flexibilidad y la relajación, tal vez incluir también algo de meditación. Eso suena perfecto. La meditación es una excelente manera de aliviar el estrés. ¿Has probado alguna técnica específica? Sí, he estado practicando la meditación de atención plena, me ayuda a estar presente y tranquilo. Es una elección fantástica. ¿Tienes un lugar favorito en casa donde quieres practicar? Estoy pensando en usar mi sala de estar. Puedo colocar algunas velas y música suave para crear un ambiente agradable. Eso suena atractivo. Establecer el estado de ánimo adecuado realmente puede mejorar tu práctica. Exactamente, también quiero seguir mi progreso. Tal vez lleve un diario para anotar cómo me siento después de cada sesión. Esa es una idea inteligente. Reflexionar sobre tu práctica puede ayudarte a mantenerte motivado y ver cómo mejoras con el tiempo. Eso espero. También estoy buscando algunas clases en línea como orientación. Las clases en línea pueden ser muy útiles, especialmente cuando recién estás comenzando. ¿Tiene algún instructor en particular en mente? He visto algunos en YouTube que se centran en principiantes. Probaré algunos para ver qué estilo resuena conmigo. Lección 15. Aventura dental.
Buenos días, Ana. Acabo de regresar del dentista y me tomaron 2 fotografías de los dientes. Fue realmente genial. Hola John, eso suena interesante. ¿Qué tipo de fotografías tomaron? Usaron una cámara especial para capturar imágenes detalladas. Es sorprendente lo claros que fueron. Vaya, la tecnología ha llegado tan lejos. ¿Encontraron algo sorprendente durante su chequeo? En realidad no, solo un par de cosas menores a tener en cuenta, pero ver las imágenes hizo que fuera más fácil de entender. Genial. Siempre es bueno saber qué pasa con tus dientes. ¿Te explicaron las fotos? Sí, el dentista me mostró cómo cuidar áreas específicas. Fue muy informativo. ¿Eso es útil? Tener ayudas visuales puede marcar una gran diferencia a la hora de comprender la salud dental. Con seguridad, también aprendí más sobre la importancia de usar hilo dental. He sido un poco vago con eso. Usar hilo dental es muy importante. Ayuda a prevenir caries y enfermedades de las encías. Deberías intentar convertirlo en un hábito diario. Lo haré. Quiero mantener mis dientes sanos. Además, es bueno tener una sonrisa brillante. Absolutamente. Los chequeos regulares y los buenos hábitos ayudan mucho. ¿Se siente más seguro acerca de su salud dental ahora? Definitivamente, me siento capacitado para cuidar mejor mis dientes. Creo que programaré mi próxima cita antes. Lección 16. Crear acuerdos. Hola Ana, he estado pensando en cómo crear opciones alternativas para llegar a un acuerdo en nuestros proyectos grupales. Hola Juan, es una gran idea. Realmente puede ayudar a que todos se sientan incluidos. ¿Qué tienes en mente? Bueno, creo que deberíamos pensar en algunos resultados mutuamente beneficiosos que satisfagan las necesidades de todos. Absolutamente. Es importante comprender los objetivos de cada persona. ¿Cómo sugieres que empecemos? Podríamos realizar una reunión donde todos compartan sus ideas e inquietudes. De esta manera, podemos encontrar puntos en común. Eso suena efectivo. Quizás también podamos utilizar una pizarra para visualizar nuestras opciones. Sí, las ayudas visuales realmente pueden ayudar a aclarar nuestros pensamientos. Podríamos enumerar todas las soluciones propuestas y discutir sus pros y sus contras. Excelente. Después de eso, podríamos votar las mejores opciones. Esto garantizaría que todos tengan voz y voto en el proceso de toma de decisiones. Exactamente, es clave crear un entorno en el que todos sientan que su voz importa. Y si alguien no está de acuerdo, podemos animarle a sugerir una solución alternativa. Bien, eso mantiene la conversación constructiva. Se trata de colaboración y de encontrar el mejor camino a seguir. Estoy emocionado de ver cómo funciona este enfoque. Será interesante escuchar las ideas de todos. Yo también, creo que de esta manera encontraremos algunas soluciones innovadoras. Lección 17. Planificación de una reunión. Buenos días, Ana. Estaba pensando en planificar una pequeña reunión este fin de semana. ¿Qué opinas? Hola John, eso suena divertido. ¿Qué tienes en mente para el evento?
Me gustaría crear un ambiente relajado donde todos puedan disfrutar. Tal vez podríamos preparar algunos bocadillos y bebidas refrescantes. Es una gran idea. Los bocadillos son perfectos para reuniones sociales ya que son fáciles de comer. ¿Algún plato específico en mente? Estaba pensando en hacer unos mini sándwiches, bandejas de verduras y tal vez unas brochetas de frutas. Suenan deliciosos. Y son coloridos, lo que realza la presentación. ¿Qué pasa con las bebidas? Me gustaría ofrecer una combinación de bebidas, algunos jugos, agua con gas y tal vez un cóctel exclusivo. Eso suena refrescante. Un cóctel exclusivo sería un buen toque. ¿Tienes una receta en mente? Estaba pensando en un spritzer afrutado con frutos rojos y menta. Sería ligero y sabroso. Perfecto. Puedo ayudar con la preparación. Podemos hacerlo divertido y convertirlo en una pequeña sesión de cocina. Me encanta esa idea. Cocinar juntos, definitivamente, aumentará el disfrute de la reunión. Exactamente. Además, nos dará la oportunidad de ponernos al día y reírnos mientras trabajamos. Estoy deseando que llegue. Este va a ser un gran fin de semana. Lección 18. Encontrar el entrenamiento adecuado. Hola Ana, he estado buscando una nueva rutina de ejercicios. Quiero que el entrenamiento sea intenso pero manejable. Hola John, parece un gran objetivo. ¿Qué tipo de ejercicios estás considerando? Estoy pensando en incorporar HIIT o entrenamiento en intervalos de alta intensidad. Es eficaz y se puede realizar en poco tiempo. ¿Esa es una buena elección? IT realmente puede acelerar tu metabolismo. ¿Cuánto tiempo planeas entrenar en cada sesión? Me gustaría apuntar a unos 30 minutos. Creo que eso es suficiente para sudar bien sin sentirme abrumado. Eso no está tan mal. Podrías incluir eso en tu agenda fácilmente. ¿Qué ejercicios quieres incluir? Estoy considerando una combinación de entrenamiento cardiovascular y de fuerza, como burpees, sentadillas y flexiones. Suena intenso. Esos ejercicios se dirigen a múltiples grupos de músculos, lo cual es fantástico. ¿Tiene algún equipo? Tengo unas mancuernas y una estera de yoga. Creo que eso será suficiente para lo que quiero hacer. Perfecto. También puedes utilizar tu peso corporal para muchos de los ejercicios. Es muy efectivo. Absolutamente. Podría hacer ejercicio durante la pausa del almuerzo o inmediatamente después del trabajo. Es una gran idea. Convertirlo en una rutina le ayudará a mantenerse comprometido. ¿Te has fijado algún objetivo específico? Quiero mejorar mi fuerza y resistencia, tal vez incluso entrenar para una carrera divertida dentro de unos meses. Eso suena emocionante. Entrenar para un evento puede ser un gran motivador. Me encantaría acompañarte en algunas de las carreras si quieres. Me encantaría eso. Tener un compañero de entrenamiento lo hace más placentero y nos mantiene a ambos responsables.